Lo que significa que este modelo actual, o mejor dicho, el modelo pre-COVID, porque podemos hacer un parteaguas, ¿no? Podemos hacer una división entre el modelo pre-COVID del derecho al trabajo y el modelo post-COVID del derecho al trabajo, ¿no? Pero ese modelo pre-COVID ya era de por sí obsoleto y era además insuficiente. Pues con la pandemia esta situación, estas circunstancias se agravaron. Al menos en México se agravaron. Por ello, me parece que son necesarios cambios estructurales, no solamente desde el punto de vista jurídico, constitucional y legal, sino también desde el punto de vista político y social. Es necesario que adaptemos políticas públicas en materia del trabajo y que se adapten estas políticas públicas a la nueva realidad o a lo que se ha llamado a la nueva normalidad. A lo mejor la pregunta o tal vez el cuestionamiento más importante en este sentido es, después de la pandemia, después de la cuarentena, ¿no? Después de la emergencia sanitaria, ¿quién regresa al trabajo y cómo, ¿no? ¿Quién regresa al trabajo y de qué manera lo hace, ¿no? Esta pregunta es importante porque debemos de pensar en equilibrar el derecho a la salud con el derecho al trabajo, que son dos derechos de carácter fundamental. Por ello se deben buscar alternativas, ya lo comenté, mecanismos jurídicos, a través, por supuesto, de reformas, tal vez a la Constitución, tal vez a la legislación, porque debemos definitivamente transitar de la emergencia en la que actualmente nos encontramos a una situación de adaptación. Debemos pasar de una emergencia a una adaptación, con la finalidad de que esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, con la finalidad de que esta emergencia sanitaria evite que se convierta en una emergencia de carácter laboral. Evitar que la emergencia sanitaria se convierta en una emergencia de carácter laboral y eventualmente en una emergencia de carácter económico o incluso en una emergencia de carácter jurídico, ¿no? Que vulnere la seguridad jurídica o incluso otros derechos fundamentales que dependen del derecho al trabajo, como ya lo comenté. Esto porque incluso muchos especialistas a nivel mundial han considerado recientemente que a partir de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos inmersos, el mundo no va a volver a ser igual, no va a volver a aparecer un mundo, digamos, pre-COVID, no va a volver a existir la situación en la que nos encontrábamos previamente a la pandemia. Por eso, me parece que debe el gobierno o las políticas públicas, la legislación, la constitución, las reformas, el aparato estatal, todo debe garantizar primero el restablecimiento seguro del trabajo. Después debe promover el empleo productivo y sobre todo saludable, por supuesto. Debe estimular el crecimiento económico para contrarrestar los efectos de la pandemia y promover la aplicación y respeto de los derechos humanos laborales, tanto constitucionales como aquellos derivados de los instrumentos internacionales. Todo ello con el fin de evitar que esta emergencia sanitaria se convierta ahora, por causa de una mala administración o de una mala intervención estatal, que ahora se convierta en una emergencia de carácter económico o incluso en una emergencia de carácter de los derechos humanos. Por mi parte es cuanto, muchas gracias.